hace un momento, el día de hoy vamos a estar hablando puntualmente de cómo las soluciones de comunicaciones, todas esas soluciones que han venido evolucionando en los últimos años, nos pueden permitir llevar a las empresas de seguridad actuales a otro nivel. Y cuando digo a otro nivel es porque de pronto estamos acostumbrados a que los sistemas de comunicaciones por radio funcionen únicamente para temas de comunicación por voz. Y nosotros creo que hoy día aún tenemos la percepción que cuando hablamos de comunicación es escuchar y hablar, ¿verdad? Pero definitivamente el mundo ha cambiado tanto, ha habido tanta evolución en este tipo de sistemas, que en este momento estamos hablando no solo de la comunicación de la voz, sino también a nivel de datos. Entonces, hoy en día existen muchísimas herramientas y justo con esas herramientas que también están o hacen parte de los sistemas de comunicaciones y que están intrínsecas dentro de nuestros equipos de radio, pues nos permiten llevar realmente esas operaciones, las actividades de las empresas de seguridad a un nivel superior. Y cuando nosotros hacemos eso, pues a la final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Brindarle un mejor servicio a todos nuestros clientes. Yo como empresa de seguridad les podría ofrecer un mejor servicio a mis clientes y si hago eso, finalmente los estoy fidelizando y seguramente me estoy especializando también, ¿verdad? Así que bueno, sin más preámbulo, voy a dejar de hablar en este momento en esta pequeña introducción. Antes de eso voy a aprovechar para recordarles que en la parte derecha de su panel van a encontrar una sección que dice preguntas o que dice questions. Por favor, siéntanse libre de escribir aquí todas sus preguntas. Lo ideal con esto es que al final de la sesión, seguramente vamos a tener unos 5 o 10 minutos, dependiendo, digamos, cómo vayamos evolucionando en la ejecución de la presentación, tendríamos un espacio para poder responder la mayor cantidad de inquietudes que ustedes tengan. Ahora bien, si no alcanzamos a responderlas todas en vivo, no se preocupen. Aquí en Hytera nosotros siempre vamos a estar prestos a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Así que una vez nosotros terminemos la sesión de webinar, internamente vamos a responder todas las inquietudes que ustedes tengan y unos días pasado esta sesión, no sé, mañana o el lunes les estaríamos enviando un email en donde vamos a agradecer por su participación, les estaríamos enviando el video de esta presentación y adicional un documento de PDF con todas las respuestas a las inquietudes que ustedes nos hayan dejado en esta sección que les indico, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí, sin más preámbulo, les voy a dejar con David Ospina, quien les va a hablar justamente de los requerimientos que tienen hoy día las empresas de seguridad y de la evolución de los sistemas de comunicaciones. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes y gracias a Anderson por la introducción. Mi nombre es David Ospina, yo soy el gerente de canales para el territorio, para Colombia, y hoy pues vamos a hablar de cómo llevar las empresas de seguridad a otro nivel en el tema de comunicaciones y tecnología. Siempre, como lo hemos visto desde sus inicios, la comunicación instantánea ha sido un aliado para las empresas de seguridad en la comunicación. Muchas de las prácticas, de hecho, y tecnologías, como lo hemos visto en la historia, han partido de los temas militares y policiales por su estructura, por su organización y pues más aún entendiendo que la seguridad pues parte de estas entidades y las tecnologías vienen para, digamos, el conocimiento de todos a través de esta parte. Muchas innovaciones, dentro de ellas el mismo Internet, viene de desarrollos que fueron organizados y trabajados inicialmente para el tema de defensa, pero que hoy en día hacen parte de nuestra cotidianidad. Cuando hablamos de la necesidad de comunicación instantánea, como lo mencionaba Anderson, hoy por hoy no solamente la voz es un tema importante. Hoy por hoy, es más, dentro de sus compañías podrán encontrar que ya no hablamos del departamento solamente de IT, hay departamento de innovación o hay departamento de transformación digital y se requieren conocimientos integrales de toda la parte tecnológica de la empresa para tomar una decisión. Muchos quieren desde este lado ver cómo innovar en sus servicios a través de la tecnología. No es poner por delante la tecnología en función de primero que las personas, sino es como de los dos mundos se puede ayudar a tener un mejor producto para el cliente.
Entonces, ¿cuál es la comunicación instantánea? Como les mencionaba, es un elemento fundamental, algo que parte y que ha sido parte de la raíz de nuestros sistemas de comunicación, en parte de la radiocomunicación, es que siempre se busca la confiabilidad. De nada nos sirve la tecnología o las aplicaciones más, eh, digámosla, con una cantidad de atributos, si no hay una confiabilidad y un respaldo en el momento que se requiere. Entonces, ese es un tema fundamental que siempre está detrás de nuestras tecnologías, la flexibilidad. Hoy por hoy los puestos de trabajo requieren movilidad, requieren que la persona haga múltiples tareas y esto solamente se logra teniendo una tecnología que sea flexible y amoldable a la operación de una empresa, incluso hasta el tema de ergonomía entraría aquí. Ustedes han visto, no es solo tener el mejor producto, sino también tener los mejores accesorios que lo acompañen para poder hacer, digamos, el espacio de trabajo de un guarda o de cualquier colaborador de la forma más eficiente y evitando pues que se fatigue, digamos, por el uso general de algún producto. Conveniente en todos los entornos de trabajo. Yo creo que redunda mucho también el tema que les mencioné anteriormente de los accesorios, en que el producto también sea robusto y confiable. Como ustedes saben, la tecnología hoy por hoy nos permite que los equipos puedan ser sumergibles en agua, estar en ambientes de temperaturas muy bajas o muy altas, con niveles de humedad altos, con diferentes tipos de enlace. Esto es algo que se está viendo en la industria porque ya los puestos de trabajo de los guardas en principio están acompañando que ellos deben ser personas que tienen que estar en diferentes entornos haciendo recorridos que requieren identificar dónde está la persona para brindarle un entorno colaborativo de apoyo. Digamos que ese es otro tema importantísimo. Acá no se trata de la individualidad de la persona, sino se trata de cómo trabajar en un entorno colaborativo mutuo para empoderar mejor y en caso de una eventualidad tener todo el respaldo y el apoyo de las unidades adicionales en tiempo instantáneo, no darle espera a que sea un incidente mayor o a que estén en riesgo vidas, ¿no? Un tema adicional que pues digamos es parte y resume mucho de lo que estamos hablando es el tema de transmisión de voz y de datos. Hoy por hoy si ustedes ven la tendencia a expandirse es el tema de datos. Anteriormente solamente era la voz y la voz primaba por todo, pero hoy en día con la cantidad de tareas que hay y las tecnologías que vamos a ver más adelante, hoy por hoy hay muchos puntos de referencia, muchos puntos de contacto de información de una persona que superan la información que se transmite a través de la voz y para esto obviamente se requieren nuevas tecnologías. Algunas necesidades y requerimientos, ya algunos los había mencionado, es la movilidad. Cada vez los puestos de trabajo para todas las industrias, no solamente para la seguridad privada, sino para entornos comerciales y privados, está el tema de movilidad. Las personas requieren que sus puestos de trabajo no sean fijos, sino que puedan acompañar y apoyar tareas desde diferentes lugares de trabajo. Es por eso que el tema del trabajo colaborativo, ya hoy en día no hablamos de un puesto de trabajo fijo, sino que hay una central o un punto de trabajo donde nos podemos apoyar y donde las tareas y los trabajos deben ser entre grupos de apoyo. La automatización de tareas. La automatización de tareas es algo muy importante y se debe entender muy bien, porque cuando hablamos de automatización de tareas no estamos hablando de reducir puestos de trabajo o de volver monótono un trabajo, es de empoderar y automatizar, es de empoderar a la persona automatizando aquellas tareas rutinarias que pueden fatigar o quitarle atención a su trabajo y darle más tiempo para atender lo relevante. Es ahí como, por ejemplo, llevar una bitácora en papel, hacer trabajos manuales, marcar una ubicación, puede quitar mucho tiempo a una persona y si podemos lograr automatizar todo esto, vamos a poder facilitar su trabajo y agilizar el acceso a información posterior a un evento. El desarrollo de tareas múltiples. Hoy por hoy, el guardia y cualquier colaborador del sector de seguridad no hace un solo tema de vigilar, revisar una cámara. La persona está en contacto con otras personas, está llevando tareas, está apoyándose de otras tecnologías para poder hacer de manera simultánea las tareas y es ahí donde hay el reto mayor y donde la automatización que se menciona atrás puede ayudar para que ellos puedan hacer de forma general múltiples tareas en manera simultánea. Un tema adicional muy importante y es que en la seguridad hoy hablamos del tiempo real y el post-evento, pero el post-evento con acceso a información oportuna, eficiente y que nos permita tomar decisiones.
Es allí donde ya vemos la interconexión de diferentes tecnologías que veíamos antes separadas. Antes estaba el video y solo se podía ver, o después de que se grababa como un video en un formato que no era fácil acceso, tener cierta información. Hoy por hoy ya hay diferentes tecnologías que vamos a hablar más adelante, nos lo van a permitir. De igual manera, el sensor anteriormente estaba por otra plataforma, se tenía geolocalización de la persona, o incluso no se tenía porque la persona estaba físicamente en un solo lugar. Hoy en día hasta podemos hacer posicionamiento indoor. El tema de RFID hoy en día es otra tecnología que está facilitando la automatización de tareas porque no hay necesidad de escribir nada. Con una simple acercamiento por proximidad podemos tener información. Igualmente hay telemetría y otras tecnologías más que vamos a mencionar más adelante. Todas tienden a una convergencia, pero son requerimientos. Ya las empresas, cuando hemos tenido la oportunidad de sentarnos a entender sus necesidades, vemos que ellos quieren concentrar en un solo centro de operaciones toda esta información para tener una visibilidad, llamémoslo hoy, hay una tendencia a tener lo que es inteligencia situacional, que es inteligencia situacional a través de diferentes puntos de información, tomar decisiones oportunas que permitan aumentar la eficiencia de un servicio, generar mayor satisfacción al cliente y evitar tiempos muertos. Como lo mencioné anteriormente, pues acá está el tema nuevamente de la convergencia de las tecnologías y la unificación de la información bajo este concepto que les menciono de inteligencia situacional, que no es más que poder tener concentrada la información para la toma oportuna de decisiones y la asignación de tareas en los grupos de trabajo, aumentando la productividad, la innovación y la calidad del servicio prestado. Evolución industrial. Bueno, como ustedes lo han visto, ya nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Digamos que este tema ya se ha mencionado mucho, pero como lo han visto, en todas las industrias ha impactado, no solamente en el tema de manufactura, en el tema comercial, sino en el tema de la seguridad. Todo inició, pues, como lo saben, la primera revolución industrial estuvo más asociada a todo el tema de generar maquinaria, aprovechar las energías y mecanizar muchas de las tareas y de las producciones. Luego ya vino el tema de la electricidad que nos permitió hacer otros productos y tener el tema de cadena de montaje y producción en masa. Y como ven, todo esto iba más asociado a la máquina que a la persona. Hoy por hoy ya tenemos la tercera, que ya está muy vigente y digamos ya está muy madura, que nos ha permitido llegar a la cuarta, que es la automatización desde el punto de vista industrial y ciertas tecnologías de la información. Ya hoy por hoy que la que estamos viviendo y es una realidad y la tenemos en nuestros hogares, o sea, no es un tema ajeno a nadie, es de nuestra cotidianidad. Ya tenemos cosas como el Internet de las cosas en nuestro hogar, ya hay dispositivos que se conectan a través de Internet y dan cierta información. Ahí les vuelvo y les reitero, están todos estos puntos de contacto que nos permiten tomar cierta información y van a una aplicación, pero están apuntando a poder tener cierta información de valor. No es generar información, sino cómo se puede aprovechar el tema de la nube, que creo que es un tema muy interesante también que vamos a hablarlo. No hay necesidad de ser dueños de toda la tecnología, de toda la propiedad, sino de acceder remotamente a algo. Nos va a permitir en las empresas de seguridad ahorrar en costos y tener acceso desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. La coordinación digital, la hiperconectividad y el tema de Big Data, que es un tema que a futuro, como ustedes lo pueden ver, estamos apuntando ya a una quinta revolución industrial que va a ser de todos estos puntos, de todos estos datos, cómo la inteligencia artificial nos va a apoyar para que nosotros como personas, más que solamente con una automatización, podamos tomar decisiones con una información que ya ha sido depurada por ciertas aplicaciones, por ciertas tecnologías, y es para donde va la industria. Es por eso que todo este tema de que podamos diseñar nuestros sistemas con una convergencia, con una unificación, nos va a permitir llegar cada vez más rápido al tema de la quinta revolución industrial que viene en camino. Cerrando ya un poco el tema y como siendo más concretos en lo que viene hacia lo que vamos a presentarles de las tecnologías, si ustedes ven todo lo que es Internet de las cosas, la inteligencia artificial, hoy por hoy apunta a diferentes soluciones, donde más adelante Mauricio nos va a contar cada una de ellas cómo es, pero ¿qué es lo importante acá? Todo está convergiendo a que se va a poder acceder desde una aplicación, sea localmente o vía internet,
remotamente desde cualquier otro dispositivo. Allí es donde está el poder de poder integrar las diferentes tecnologías, no, ya sean que tengamos sistemas de radiocomunicación o sistemas que funcionen con la plataforma con tecnología LTE. ¿Qué es lo importante a resaltar? Que nuestras tecnologías todas están planeadas para que haya esta convergencia. Es decir, que si yo empiezo por un sistema básico, a futuro esto se va a poder interconectar o converger a una plataforma y la información que yo extraiga en esta plataforma inclusive se va a poder integrar a otras tecnologías como biometría, donde está el tema de inteligencia artificial, donde está el tema de reconocimiento. Todo este tipo de tecnologías, una vez estén datos y esté centralizado en una plataforma, nos va a permitir hacer uso de otras tecnologías complementarias y entrar y estar preparados para la nueva cara que viene en este tema de la revolución industrial, que yo lo llamaría más como el cambio tecnológico que nos espera en la era actual. No es un tema que va a venir en 5, en 10 años, es una realidad que estamos viviendo en el momento y que es importante para poder cada vez con los tiempos más, como avanzan de rápido, la necesidad de la información en tiempo real y de sobre todo poder gestionar un tema forense también para el tema de seguridad. Hablemos que el tema post-evento cada vez necesitamos poder, si una eventualidad surge, tomar una decisión rápidamente, identificar qué sucedió, lo podemos hacer si tenemos ya una plataforma donde se centralice nuestra información. Siendo así, le doy la palabra al ingeniero Mauricio para que él nos pueda contar cómo la tecnología de Hytera apunta en cada una de las líneas y de las necesidades que mencionamos anteriormente. Bueno, antes de darle paso a Mauricio, quiero aprovechar para preguntarle si nos están escuchando correctamente. De pronto van a escuchar a un tema de ruido de fondo, pero bueno, cerca de nuestras oficinas en este momento hay más personas. Obviamente no estaría interfiriendo, pero sí quiero entender si de pronto están escuchando bien, porque algunas personas me indican que están escuchando un poco cortado. Quedo pendiente, por favor, a su confirmación para continuar. Ok, gracias Anderson. Perfecto. Okay. Para quienes no me conocen o no me reconocen, mi nombre es Mauricio Contreras. Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto que David nos acabó de mencionar y viendo cómo se aplica dentro de nuestras tecnologías de radio y otro tipo de escenarios que nosotros podemos tener, ¿cierto? Entonces, es importante considerar que, digamos, para esta serie o para esta, llamémoslo así, esta vertical de la parte de seguridad, ¿cierto? Nosotros conseguimos varios portafolios de productos. Dentro de eso, pues obviamente tenemos la parte de radio, ¿sí? Aquí encontramos terminales portátiles, terminales de tipo móvil, que nos van a permitir tener ciertas características dentro de nuestra comunicación y pues integrar otras herramientas, ¿sí? Dentro de esto, ¿qué vamos a tener en cuenta? Y es importante. Nosotros estábamos hablando, David estaba hablando de que los terminales o que el radio va más allá de la voz, ¿cierto? Y específicamente aquí queremos hablar de algunas funcionalidades que consideramos que son importantes y que nos ayudan a explotar un poco más las capacidades que tienen esos radios, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vamos a nombrar algunas. Dentro de esto podemos encontrar, por ejemplo, el GPS, ¿sí? Yo sé que digamos que es una de las funciones que más se utilizan en este momento, ¿cierto? Para la mayoría de empresas. ¿Por qué? Porque nos permite tener localización de las terminales, saber, obviamente, tener un control sobre las personas que están haciendo uso de las terminales. Pero más allá de eso, también hay otras que consideramos bastante importantes. Una de estas son cuáles, por ejemplo, el aturdir o revivir. A eso es una funcionalidad que tienen los terminales, ¿cierto? Que me permite desde un centro de gestión poder desactivar una terminal en caso de una pérdida o robo, ¿sí? Esto pues obviamente nos va a hacer que
digamos que nuestras comunicaciones no se vayan a ver pues involucradas por parte de terceros. Entonces nos ayuda a tener un tema de seguridad restrictivo sobre nuestras comunicaciones, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esta funcionalidad. Aquí también hay otra que digamos que viene muy de la mano hacia la parte como de seguridad de esa comunicación, y es la parte de la encripción, ¿cierto? Aquí hablamos pues obviamente del poder hacer cifrado de esa comunicación para que terceros también no intervengan, no vayan a escuchar nuestras comunicaciones. Y de hecho muchos de los terminales desde los cuales tenemos disponibles pues ya traen esta funcionalidad de forma por defecto, ¿sí? Entonces ya vienen dentro de nuestras terminales. Es una encripción que, llamémosla así, es propietaria de Hytera y que nos permite tener pues comunicaciones mucho más seguras. Hay otro tipo de funcionalidades que también están como más relacionados hacia la parte de seguridad del trabajador como tal, ¿sí? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la escucha ambiente. ¿Sí? Es una posibilidad que también tenemos desde un centro de gestión poder abrir el micrófono de una terminal remotamente, ¿cierto? Y poder escuchar qué está pasando en determinada situación, ¿sí? Esto pues obviamente también en algún caso de emergencia pues nos permite que la persona que está sentada allí en el centro de gestión poder realizar algún tipo de actividad de emergencia y poder pues salvaguardar a esa persona que está ahí. Otras también como el trabajador solitario, ¿cierto? Que también es importante. ¿Por qué? Porque de pronto, hasta en algunos países es una ley, una reglamentación que las personas que estén pues trabajando en un sitio de forma única, ¿cierto? Que no estén en compañía de nadie más, pues tengan dispositivos que estén alertas o que estén enviando algún tipo de mensaje hacia una plataforma para saber cómo es el estado de la persona, ¿sí? Entonces aquí tenemos, llamémoslo así, dentro del radio, un recordatorio, una alarma que me está diciendo o le está diciendo al trabajador que se debe reportar en tiempos determinados, ¿sí? Para saber cómo, pues, indico cómo está la persona. Otra también muy importante que nosotros vemos es la parte de la funcionalidad del hombre caído, ¿sí? Esto obviamente también es para salvaguardar y proteger al usuario que está haciendo, pues, uso, valga la redundancia, del radio, ¿sí? Aquí obviamente puede ser por algún tipo de accidente, ¿cierto? Que la persona esté caminando, se resbale, se caiga y pues sencillamente no tenga nadie que lo atienda. O en alguna actividad donde se presente una emergencia, el hombre pues de pronto uno no quiera, es impactado por alguna roca, alguna cosa así, y pues pierda el conocimiento, ¿cierto? Entonces, aquí pues son ese tipo de eventualidades lo que se quiere como prevenir, ¿cierto? Para que pues el trabajador esté lo mejor posible en su área de trabajo. Entonces aquí tenemos varias consideraciones o varias conclusiones de esto, ¿cierto? Y es que los radios también me permiten tener una protección personal con este tipo de funcionalidades, ¿cierto? Entonces me permite tener que la asistencia, una asistencia ágil en caso de esa emergencia, ¿sí? Esto pues obviamente también se ve reflejado en los tiempos de respuesta. Obviamente mientras más rápido se actúe, pues esa persona pues va a salir del peligro o sencillamente la puedo atender más rápido. Entonces de aquí pues fluyen ese tipo de cosas. También cuando hablamos del cifrado de las comunicaciones o el del poder deshabilitar el radio, estamos pues hablando del riesgo de rastreo de nuestras comunicaciones o de nuestras llamadas. Un fácil despliegue, ¿por qué? Pues porque básicamente los radios, como digo, ya dentro de ellos están estas funcionalidades, entonces no necesitamos dispositivos alternos u otro tipo de cosas que, pues, llamémoslo así, hagan que el usuario pues, esté como maniatado, llamémoslo así, con un poco de accesorios pues, desplegados en su cuerpo. Y también hay otra función importante que también ya la vamos a ver y es la función de patrulla integrada, ¿sí? Cuando hablamos de esta función estamos hablando de un radio específico, en este caso estamos hablando del PD416,
que integra una tecnología, un lector de RFID. ¿Sí? Ya lo había hablado o lo había mencionado un poco David anteriormente. Y aquí cabe resaltar esa funcionalidad. ¿Por qué? Hay algo que nosotros llamamos, o algo que digamos que las empresas de seguridad siempre digamos que han como determinado, y es el control de la ronda, ¿cierto? Cuando una persona o varias personas están en una planta, en un edificio, ¿cierto? Haciendo, digamos que, cuidado de estos mobiliarios, pues básicamente tienen que estar generando una ronda para verificar pues el estado de la misma, ¿sí? Entonces aquí vamos a implementar esa tecnología como que como herramienta para poder verificar qué es lo que está pasando o si efectivamente las personas fueron a hacer su recorrido en algún momento, ¿sí? Entonces fuera de esto, fuera del radio, llamémoslo así, se necesitan otros dispositivos que están vinculados a esta solución. ¿Cuáles son el punto de control o el checkpoint que nosotros denominamos? ¿Cierto? Que es donde de pronto en algunas áreas de interés se va a poner este dispositivo y cada vez que la persona pase, pues se va a acercar el radio va a enviar esa información a través del sistema y en una plataforma, ¿cierto? En una plataforma ya en un computador, pues vamos a tener registro del paso de esa persona por ese punto. Entonces aquí es donde precisamente hablábamos de cómo el radio también me permite automatizar ciertas actividades. En este caso, digámoslo así, muchas veces este control de rondas se hacía de forma manual, la persona tenía que comunicarse al centro, el centro de control llenaba una minuta, ¿cierto? Entonces aquí, pues básicamente nos estamos, llamémoslo así, que haciendo más eficiente ese proceso. En dado caso, pues nosotros estamos enviando la información, automáticamente se llena una planilla, voy a tener la posibilidad de generar reportes, ¿sí? Entonces, estos son esas actividades, esas herramientas que vemos que el radio también nos puede proporcionar y que nos está llamando así, facilitando nuestra operación y facilitando también el trabajo que realizamos con ello. ¿Listo? Entonces, esa función es bastante importante y me gusta que la tengan en cuenta para las soluciones que tienen presentes. Ahora también hablamos de otras situaciones, como son las soluciones escalables, ¿sí? Esto digamos que es importante considerarlo porque pues la tecnología se va adaptando a las necesidades que como empresa tenemos, ¿cierto? Entonces, obviamente, así como se escala el sistema, o como escalo yo como empresa, ¿sí? Generando nuevos puntos, de pronto brindando seguridad a otras empresas o a otros departamentos, pues la idea es que la tecnología también se adapte a ese crecimiento. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta, ya habíamos hablado en eso en algunos webinars anteriores, tenemos una escalabilidad de nuestros sistemas, desde un sistema convencional hasta un sistema pseudo-troncalizado, que nosotros denominamos XPT, hasta poder llegar, de hecho, a un sistema troncalizado, ¿por qué no? ¿Sí? Si nuestra red de comunicación es tan amplia, pues necesito tener esa fiabilidad y esas condiciones de que la comunicación sea segura y sea lo más robusta posible. Entonces aquí es importante tener eso en cuenta. Otra de las facilidades que tenemos es la posibilidad de conexión entre diferentes redes o, llamémoslo así, entre diferentes ciudades si hablamos desde el punto geográfico, ¿sí? ¿Esto a qué viene atado? A lo que nombrábamos ahorita y de lo que no somos, llamémoslo así, ausentes, ¿sí? Y es la posibilidad de tener esa conectividad a través de las redes de despliegue de IP, ¿sí? IP creo que es una de las llamémoslo así, de las revoluciones que mejor ha tenido en este caso, porque nos permite tener una conexión de muchos dispositivos, de muchas soluciones y pues aquí obviamente el radio también entra a trabajar sobre este tipo de redes. Entonces, como digo, aquí de pronto ya no nos estamos limitando geográficamente y podemos entonces tener un centro de control especializado, centralizado, donde vamos a tener pues una gestión de toda nuestra red y vamos a tener una comunicación que pues sea mucho más fiable y segura. ¿Listo? Entonces, más adelante también vamos a ver con Anderson qué podemos desarrollar con estas redes. Otra tecnología que es importante considerar, lo que nosotros denominamos POC, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque
exactamente, ya no estamos únicamente hablando de redes de radio que están pues centralizadas o en algún punto, sino que también podemos hacer despliegues por medio de las redes celulares que están ya pues disponibles y que tenemos pues desplegadas básicamente a nivel nacional, ¿sí? Nosotros tenemos pues obviamente un portafolio de productos para esto también, desde terminales de entrada hasta terminales mucho más robustos con aplicaciones, ¿cierto? Que nos van a permitir tener muchas otras funcionalidades de las cuales podemos también hacer uso. El POC, como vemos, entonces, pues básicamente nos va a ayudar también a generar esa comunicación que yo necesito, como digo, aprovechando estas redes que están desplegadas a nivel comercial, ¿cierto? Y pues que tenemos básicamente a nivel de todas las ciudades. Esto que hace también que la comunicación sea mucho más eficiente desde el punto de vista que ya tampoco soy limitado geográficamente. Es decir, si estoy hablando o necesito tener comunicación entre ciudades, ¿sí? Pues fácilmente yo puedo acceder a una red de LTE, ¿cierto? De un operador que esté desplegado y voy a tener la posibilidad de comunicarme. ¿Cómo? Pues básicamente el servicio de POC, como estábamos hablando ahorita, es un servicio que vamos a tener en la nube o conectado a Internet. Entonces, obviamente aquí, pues la facilidad de ¿qué? De comunicación, porque desde que el dispositivo esté conectado a Internet, pues voy a tener la posibilidad de realizar tal comunicación. ¿Qué más podemos tener aquí? También la facilidad de un centro de despacho, ¿sí? Poder tener la facilidad de crear o de manejar nuestros grupos de forma remota. Entonces, también es una solución que se adapta pues muy bien a estas empresas de seguridad, porque pues voy a poder tener una gestión también centralizada de los terminales y de las personas que estén haciendo uso de ellas. Además de esto, pues, de acuerdo a las terminales, no solamente voy a integrar servicios de voz, sino también de datos. Aquí también vamos a poder tener la capacidad de hacer videollamadas. Entonces, eso es algo importante porque ya esas situaciones, entonces, donde de pronto necesito tomar una decisión de emergencia, pues llamémoslo así, va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo la idea de qué es lo que está pasando en dicha situación, ¿sí? Entonces aquí obviamente estamos aprovechando toda esa capacidad que tienen las redes de LTE y poder brindar diferentes tipos de opciones de comunicación. Fuera de eso también, dentro de las terminales, de acuerdo a la terminal, pues también podemos tener algunas aplicaciones con las cuales también me puede servir como herramienta para mi empresa, ¿cierto? Entonces, hay empresas que tienen aplicaciones específicas para llenar algún reporte, algún tipo de eventualidades, entonces lo puedo, llamémoslo así, puedo tener esta aplicación en el terminal y desde allí mismo, pues, utilizar ese reporte, enviarlo a la central y ya digamos que estamos complementando esas funcionalidades en mi sistema. ¿Listo? Otro del portafolio que tenemos pues también abierto para esta parte, digamos, de seguridad, son las bodycam, ¿sí? Las bodycam que tenemos en este momento, llamémoslo así, que también está siendo un elemento revolucionario en cuanto a la parte de seguridad, ¿sí? Ya digamos que no es solamente el poder decir pasó tal situación o tal emergencia, sino que también es importante tener esa evidencia pues, que se registró y que me está dando así como una veracidad de lo que se está diciendo, ¿cierto? Entonces aquí también tenemos ese portafolio diseñado para esa parte. Y es importante considerarlo, ¿por qué? Me permite tener, entonces, como decía, la grabación de esa evidencia, ¿cierto? Sea de forma local en el terminal, o si en algún caso lo necesito, poder transmitirlo, ¿cierto? A un centro de control y que pues desde allí sea pues también, llamémoslo así, gestionada y almacenada, ¿sí? Entonces hay que considerarlo desde ese punto de vista. Las personas o sí, las empresas que estén haciendo, llamémoslo así, vigilancia de entidades, un edificio, una entidad gubernamental, un banco, ¿sí? Entonces tener la plena seguridad que se está capturando durante su horario de trabajo
esas cosas o esas eventualidades que están pasando. Igual también estamos hablando, por ejemplo, de un tema del transporte de valores. Importante allí porque, pues, esas actividades que también realizan esas personas, ¿cierto? Cuando ingresan a un banco, cuando transportan dinero hacia un cajero automático, ¿cierto? Cuando sacan dinero también de algunas entidades como grandes superficies o almacenes, pues aquí entonces también ese registro va a quedar dentro del sistema y dentro de la cámara. Entonces, en casos de emergencias, podemos saber qué pasó y, como digo, tener la veracidad de que lo que se está registrando y de lo que estoy diciendo, pues, va de acorde a la situación que se presentó. ¿Listo? Entonces, esas son de esas funcionalidades que se nos hacen, que son, pues, muy beneficiosas para la empresa. Y por eso estamos hablando de una operación de 360 grados. Cuando hablamos de esto, no solamente nos estamos refiriendo a esos dispositivos que ya mencionamos, sino que también detrás de esto hay un software o hay un centro de despacho, como nosotros llamamos, que nos permite tener la conciencia de todo lo que está pasando en nuestra red de comunicación. Para eso, obviamente, tenemos nuestra plataforma SmartOne, ¿sí? Llamémoslo así, que es la plataforma que me permite integrar todas estas comunicaciones o todas estas formas de comunicación, todas estas tecnologías, y me permite tener una integración y una unificación de esas tecnologías, valga la redundancia, ¿sí? Entonces vamos a poder tener la facilidad y la versatilidad de manejar esas diferentes redes desde un punto central. ¿Listo? El SmartOne, pues básicamente, llamémoslo así, que si la vemos desde una forma de arquitectura, se compone de una parte de software y una parte de hardware, ¿sí? El software, obviamente, que me hace recopilar toda esa información que viene de nuestras redes, ¿sí? Estamos hablando de nuestra red convencional, de nuestra red de radio, de nuestras redes XPT, que si tengo una comunicación de tipo POC, pues también la puedo traer, ¿sí? Entonces, ese software, perdón, se encarga de reunir toda esta información. Fuera de eso, ¿qué tenemos? Un hardware, en este caso son los gateway, que me van a permitir también interconectar otro tipo de redes. Es decir, pueden ser redes de terceros o pueden ser, llamémoslo así, comunicaciones legacy, ¿sí? que vienen de antes. Entonces, tecnologías como de pronto son comunicaciones análogas, ¿cierto? O es más, si necesito integrar una red de telefonía pública, pues también lo voy a poder hacer. Y pues todo esto lo hago a través de esos dispositivos de gateway. ¿Listo? Entonces, es una plataforma que me combina estos dos mundos, ¿cierto? Y me permiten pues capturar y tener la información a mi disposición y pues para poder realizar las operaciones pues de forma mucho más amigable. ¿Qué beneficios podemos encontrar aquí? Entonces, como plataforma unificada que nosotros llamamos, en el caso de la seguridad privada, ¿qué nos va a poder permitir aquí? En este caso, el SmartOne yo lo puedo también interconectar con sistemas de seguridad de CCTV, ¿sí? Entonces, aquellas empresas que están haciendo, llamémoslo así, en el escenario de cuidar un almacén, de cuidar de pronto un edificio, ¿cierto? Entonces, desde una sola plataforma, también tener la posibilidad de traer el video de esas cámaras que estamos teniendo en la vigilancia de ese edificio, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que no necesito estar, llamémoslo así, pasando de un software a otro, sino que sobre una sola ventana, sobre un solo sistema, poder tener esa facilidad de saber la situación que se está presentando. También lo habíamos mencionado ahorita, la parte de videollamada. Esto obviamente se hace cuando lo tengo conectado hacia una red de banda ancha, es decir, hacia un tipo POC, hacia una red de LTE, ¿cierto? Donde voy a poder tener una comunicación, una interacción entre las partes y poder, como decía anteriormente, de pronto tener una conciencia mucho mejor de lo que podríamos tener solamente a nivel de voz, ¿sí? Y poder pues tomar unas decisiones mucho más claras. Fuera de eso, es importante tener en cuenta que el SmartOne también entonces nos gestiona toda la parte de alarmas, ¿sí? Al principio, cuando hablábamos
esas funcionalidades como el hombre caído, como el trabajador solitario, ¿sí? Al final son alarmas que se me van a ver reflejadas en un sistema. Aquí pues el Smart One entra fácilmente. ¿Por qué? Porque entonces es el que me está capturando esas señales, ¿sí? Entonces, como digo, yo como operador entonces puedo tomar unas decisiones mucho más rápidas, auxiliar a esa persona que está en situación de emergencia y pues reducir tiempos y tener pues una eficiencia mucho mejor en mis respuestas. Es importante también considerar otras actividades como lo son las geocercas. Es importante también aquí, es básicamente lo que me permite tener un control geográfico de algunas áreas. Si algunos operadores o algunos usuarios de radios o de dispositivos se salen de esa área geográfica, pues el sistema también va a reportar una alarma. Entonces, todos esos tipos de gestiones de alarma, pues, son fácilmente trabajados desde el Smart One. Hay otra parte que tenemos aquí y es mensajería multimedia. Cuando hablamos de mensajería multimedia, también no solo estamos relacionando la parte de mensajería de texto, ¿sí? También estamos hablando de el poder enviar fotografías a nuestro centro de despacho, el poder enviar también lo que son clips de audio o clips de video, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta todas estas funcionalidades porque, como decía David inicialmente, la convergencia de todas estas tecnologías es lo que nos permite como tener una masificación de nuestra comunicación, ¿cierto? Y no tener de pronto áreas sueltas o redes sueltas y que al final de pronto me están o no me están contribuyendo a lo que necesita mi organización en términos de operación, ¿sí? Entonces, son de esos beneficios, son esos puntos claves que tenemos que tener en cuenta con el Smart One. Entonces, como conclusión, tener en cuenta que tenemos funcionalidades, ¿cierto? Dentro de nuestro Smart One podemos reunir muchas de las funcionalidades, desde videollamadas, comunicación, grabación, tener obviamente la parte de el poder recibir esas llamadas de emergencia o esas situaciones de emergencia. Operaciones seguras, aquí hablamos del tema pues de la encripción de las comunicaciones, ¿cierto? De que estemos llamémoslo así, resguardados de alguna forma de que esa información va a ser filtrada. Cuando hablábamos pues también de el poder habilitar o deshabilitar terminales, pues aquí pues desde el centro de gestión lo podemos hacer, ¿cierto? Operación unificada, ¿por qué? Porque como decíamos, podemos integrar diferentes tipos de redes, no solamente una red de radio, sino otro tipo de redes como el POC, como las mismas cámaras, como comunicación con sistemas análogos o con redes de telefonía pública, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de operaciones, pues, las podemos realizar. Y eficiencia desde el punto de vista que de reducción de tiempos, ¿cierto? De saber cómo actuar durante situaciones de emergencia y poder tener, pues, centralizada esa información que estamos presentando. ¿Listo? Entonces, estas son unas de las cosas que quiero mencionarles y que tengan en cuenta de cómo estas tecnologías pueden mejorar y cómo podemos converger hacia una comunicación unificada. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les agradezco por el tiempo. Los dejo entonces nuevamente con Anderson, que les va a hablar un poco más de las soluciones que tenemos en el área de seguridad privada. Muchas gracias. Ok, bueno, vuelvo entonces yo por acá con ustedes. Básicamente ahora, ¿cuál es el tema? Ya David nos contó cómo ha evolucionado el tema de las comunicaciones, Mauricio ya nos ha contado algunas de las tecnologías y de las cuales nosotros recomendamos que se hagan uso dentro de diferentes compañías de seguridad, pero viene un tema ahí es cómo sé realmente cuál es la solución que yo necesito para mi empresa de seguridad. Definitivamente es muy diferente
Si yo soy una empresa de seguridad que de pronto estoy iniciando o que mi operación es pequeña, así de pronto tengo una empresa de seguridad que ya es muy madura y que tiene una cobertura o una operación nacional, ¿verdad? Entonces, para empezar a definir eso, pues tenemos que empezar a organizar cuáles de esas soluciones que nos acaban de contar, pues se van empezando a ajustar a nuestra empresa. Entonces, lo primero que vamos a mostrar acá es, digamos, como ese tipo de soluciones para las empresas de seguridad pequeñas o medianas, o básicamente estaríamos hablando como esas empresas que tienen puestos de trabajo un poco aislados. Hablemos, pongamos un ejemplo de una compañía de seguridad que resulta que está trabajando, no sé, puntualmente en algunos sitios que están aislados uno del otro, pero que realmente ellos no necesitan una comunicación dentro de toda una ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entrar aquí? Podríamos, por ejemplo, hablar de la solución POC, ¿verdad? Si yo no necesito una cobertura como tal de una ciudad, sino de puntos aislados. Entonces, podríamos tener una solución POC en donde en cada puesto de trabajo yo tendría algunas unidades y tengo un centro de control donde estaría escuchándolos a todos. Entonces, digamos que aquí no entraríamos con una solución de radio convencional, sino entraríamos con esta parte que recuerden que en este tipo de soluciones no estaríamos hablando de una infraestructura propia, sino por el contrario estaríamos haciendo uso de la infraestructura de los operadores celulares móviles, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que yo requiero es una cobertura local? Digamos que una ciudad pequeña, un municipio. Entonces aquí ya podríamos estar empezando a hablar de una solución de MR monositio. Es decir, tengo un equipo de repetición y le estoy dando cobertura a un área específica. Es decir, que dentro de esa área yo podría tener evidentemente varios puestos de trabajo y todos estarían comunicándose a través de ese repetidor en un mismo área como tal. ¿Listo? Pero eso cuando estamos hablando de una empresa pequeña que tiene una cobertura, digamos, su operación es mucho más reducida. ¿Qué pasa cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de empresas de seguridad medianas o incluso grandes que tienen un requerimiento de cobertura en una ciudad grande? Hablemos, por ejemplo, de tener una cobertura completa en Bogotá, o hablemos, por ejemplo, de una cobertura completa en San Salvador, por poner, digamos, ejemplos puntuales de ciudades, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos aquí tener es, recuerden que estábamos hablando hace un momento de un monositio, ¿verdad? Es decir, un repetidor que me da cobertura a cierta área. Pero si eso no me da la cobertura que yo necesito, ¿qué es lo que yo podría hacer? Puedo poner otro sitio que me genere cobertura en otra parte de la ciudad y otro sitio, realmente puedo poner una cantidad interesante de sitios que traten entre todos de generarme la cobertura completa de lo que yo necesito. ¿Y esto cómo va a funcionar? Pues resulta que tengo entonces una parte, un sitio que está aislado, luego otro y luego otro. Pero ¿y si los quiero unir? Porque digamos que aquí tendría 3 espacios, 3 áreas de trabajo y eso no implica que cada una de ellas esté conectadas. Ok, entonces lo que yo puedo hacer es que lo voy a conectar como un DMR multisitio a través de una red IP y en efecto entonces estaría generando una cobertura completa entre los 3, digamos que subgrupos que venía manejando hace un momento y voy a poder hacer que todos se comuniquen con todos. ¿Esto qué quiere decir? Que una ciudad, volvamos al ejemplo de Bogotá, que tenga que necesitar entre 3, 4 repetidores para tener una cobertura completa, pues voy a poder hablarme con los equipos, por ejemplo, que estén al norte de la ciudad, los voy a poder comunicar con los equipos que estén al sur de ella sin ningún inconveniente. Ahora bien, vamos a hablar de compañías más grandes. Una empresa de seguridad que tenga una operación regional o por qué no nacional, o incluso, ¿por qué no hablemos de una empresa que tenga, digamos, en el caso de Centroamérica, que son países un poco más pequeños, por ejemplo, que tenga operación en diferentes países? Entonces, digamos que aquí tenemos una opción como un DMR multisitio similar, y lo pongo aquí yo entre paréntesis como avanzado, porque realmente lo que nos brinda es poder conectar varios multisitios. Entonces, esto que acabamos de ver acá, lo vamos a llamar ahora un submaster. Vamos a tener un repetidor que nos va a generar como esa cobertura y esa unión entre diferentes áreas, ¿verdad? Es exactamente el mismo ejemplo que acabamos de ver ahorita. Pero resulta que yo puedo tener varias redes de esas. Entonces vamos a volver al ejemplo de Centroamérica. Resulta que tengo una en Costa Rica, una en El Salvador y una en Panamá, por ejemplo. Entonces, digamos, cada una de estas me está dando una cobertura puntual.
Yo como centro de operaciones, de pronto que tengo un centro grande en donde tengo todo concentrado, resulta que lo tengo puesto, no sé, en Costa Rica. Hablemos pues teniendo en cuenta que está como en la mitad. Entonces tengo mi centro de control en Costa Rica y yo necesito tener visualización absolutamente de todas las comunicaciones de los 3 países. Entonces lo que yo hago es que me conecto a través de otra repetidora que lo va a llamar Master y esta me va a permitir, digamos que consolidar, concentrar todas las comunicaciones. ¿Listo? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Resulta que aquí debemos tener muy presente que cuando tenemos un solo repetidor en cada sitio, pues máximo vamos a poder tener 2 llamadas simultáneas, porque básicamente eso es lo que nos brinda un repetidor y eso estamos hablando que gracias a la tecnología de MR, ¿no? Si nos remontamos a unos años atrás que solo teníamos analógico, pues solo podríamos hacer una llamada a la vez. Hoy día 2, pero ¿qué pasa si de pronto yo necesito tener un flujo o mi flujo de comunicación, bien sea de voz o de datos, es mucho mayor y resulta que yo necesito hacer, no sé, 8, 10 llamadas simultáneas? Ok, pues entonces aquí ya viene una solución que me permite tener una escalabilidad en cuanto a la capacidad de tráfico de mi sistema y es el DMR XPT. Es decir, que a través de los mismos repetidores yo puedo crear un sistema en donde voy a poner, digamos, ponerlo como un repetidor sobre otro, por poner el ejemplo, y esto básicamente lo que va a hacer es que me va a brindar una mayor capacidad. Pasa que en algunas ocasiones, cuando las compañías de seguridad tienen un flujo de comunicación muy alto, resulta que se van a comunicar y van a escuchar que suena un beep, y ese beep básicamente lo que está haciendo es decirles, hey, el canal está ocupado, no te puedes comunicar en este momento. Entonces, cuando entramos en estas soluciones XPT, por supuesto que lo que queremos es reducir ese bit de comunicación o de canal ocupado, sino realmente darle mucha mayor capacidad. ¿Qué pasa con el sistema de MRXPT? Que cuando empezamos a generar, digamos, como el despliegue, pues podemos hacerlo exactamente igual que como lo veíamos en el repetidor. Es decir, podemos tener un monositio, porque básicamente en un área específica, no sé, tengo 500 guardas y resulta que están hablando constantemente, entonces tengo mucha ocupación de canal, entonces monto mi sistema XPT y ahora les estoy brindando una mejor capacidad. Pero resulta que quiero poner lo que sea un multisitio porque estoy en una ciudad grande, no hay problema, lo hacemos exactamente igual que como habíamos hablado ahorita en el caso del repetidor convencional. Y ese mismo multisitio pues podríamos llevarlo a diferentes áreas, es decir, que vamos a poder tener como un sistema muy grande y aparte de muy grande en área, lo podríamos también escalar en cuanto a la capacidad como tal que me pueda brindar. ¿Listos? Ahora bien, esto hablando, digamos, a nivel de radio, pero recuerden bueno, ya hablamos también un poco de POC, ¿no? Pero recuerden que también, por ejemplo, nos hablaban de Smart One, que hablábamos de una plataforma de integración, ¿no? Y hablábamos también, si no estoy mal, de bodycams, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento yo realmente puedo incorporar eso dentro de mi operación? Aquí hay un tema bien interesante y vamos a hablar como si estuviéramos en una compañía muy grande, pero esto no está limitado realmente a que sea una compañía muy grande. Estamos hablando es básicamente de los requerimientos que haya como operación para poder prestar un mejor servicio a mis clientes, ¿vale? Como empresa de seguridad, ¿qué es lo que yo les puedo ofrecer a mis clientes? Voy a digitalizar la información, voy a tener grabación de mis comunicaciones, ¿verdad? Voy a tener grabación de los momentos a través de una bodycam. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, que yo tengo un sistema grande y pongo entonces un DMR monositio porque quiero en alguna parte, tengo un municipio pequeño y con un DMR monositio me es suficiente. Pero resulta que también tengo otro sitio en donde, aunque no es muy grande, resulta que tiene una densidad de transmisión de datos y de voz muy alta. Así que entonces voy a poner un XPT en esa zona. Y tengo también operación en una ciudad grande. Vamos a hablar Medellín. Entonces tuve que poner allí 3 repetidores, así que voy a hacer una comunicación multisitio. Es decir, que en este momento, hablando a nivel de radio puntualmente, tengo un DMR monositio, tengo un DMR XPT y tengo un DMR multisitio. Pero digamos que yo tengo esas zonas un poco aisladas.
Y entonces yo empiezo a darme cuenta, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en el camino? Si voy de Bogotá a Medellín, yo necesito realmente entonces extender toda una red de radio, como lo hacíamos hace unos años, para poder tener una cobertura. Bueno, aquí hay un tema bien interesante y es que hoy día nos podemos valer también de todas las redes de los operadores celulares o de los operadores móviles públicos para hacer uso básicamente de las redes 3G y 4G. Y entonces en este momento nosotros, ¿qué es lo que podemos decir? Ah, bueno, pues tenemos una solución donde tengo una infraestructura propia y estamos hablando con mis radios convencionales, pero en esas zonas donde yo no requiero tener una infraestructura tan grande porque simplemente voy pasando, porque, no sé, por ejemplo, es un tema de transporte de los motorizados o de los vehículos de patrulla como tal, y no es que tenga una operación ahí puntual. Entonces podríamos hablar de tener un sistema POC también. Y resulta que mejor, por ejemplo, para los supervisores, que son los que tienen que movilizarse a los sitios en el momento que hay algún incidente para verificar qué fue lo que pasó o qué está pasando, y pues que ellos tengan la posibilidad de poder estar grabando e incluso transmitiendo en tiempo real esa información. Entonces, ¿por qué no le ponemos unas bodycams a ellos? ¿Vale? Pero ¿qué pasa hasta acá? Resulta que tengo un sistema monositio DMR, un sistema XPT DMR, un sistema DMR multisitio, tengo un sistema POC y tengo bodycams. Es decir, tengo una ciudad pequeña con buen tráfico, tengo una ciudad pequeña, tengo una ciudad que tiene bastante densidad de tráfico y ya la tengo cubierta, tengo una ciudad grande, la tengo cubierta, tengo unas vías, las tengo cubiertas y tengo unos supervisores que están dotados con bodycams para poder estar grabando constantemente el ambiente, ¿verdad? Lo que está pasando. ¿Y qué pasa con eso si yo lo tengo separado? Creo que hoy día uno de los errores más grandes que nosotros cometemos a nivel, digamos, tecnológico, y no solo hablando de las empresas de seguridad, sino en todos los gremios puntualmente, es que tenemos muchos sistemas de tecnología, pero todo lo tenemos aislado. Y entonces tenemos información de un lado, información del otro, capacidad para un lado, y a la final llega un punto en donde tendríamos que responder en 4 sistemas prácticamente lo mismo. Ok, entonces tenemos que empezar a integrar toda esa información. ¿Cómo lo hacemos? Nos contaba Mauricio cómo. Lo hacemos con SmartOne. Entonces tenemos nuestro sistema SmartOne en donde yo tengo toda esa información, la estoy consolidando dentro de un mismo sistema, tengo allí toda mi información, me va a funcionar como una bitácora digitalizada en donde voy a poder tener todos los sistemas de comunicación, de mensajería, de despacho, mapas, geocercas, bueno, toda esta información que ya nos brindaba Mauricio. ¿Y esto qué va a hacer? Que en efecto toda la operación mía como empresa de seguridad sea mucho más confiable, que yo realmente pueda entender toda la operación en sí, que pueda estar centralizada toda la operación y sobre todo que mis clientes puedan ver eso reflejado en la calidad del servicio que yo les estoy dando. ¿Vale? Entonces, digamos que esta era como por terminar el último slide a nivel de soluciones que yo quería presentarles. Evidentemente, recuerden que todas las preguntas que ustedes tengan son bienvenidas y que si no alcanzamos a responderlas en este momento, vamos igual a enviarles un documento con toda la información. Es importante que ustedes tengan presente que Hytera no está únicamente en esta parte de radiocomunicaciones. Realmente Hytera va mucho más allá y hoy día por eso nos consolidamos como una de las compañías más grandes e innovadoras del mercado, porque estamos hablando de todo nuestro equipo de radiocomunicación, pero también tenemos tema de desarrollo de antenas con marcas que hemos adquirido ya hace algunos años, comunicaciones satelitales, toda la parte de LTE, bueno, en fin, hay un gran número de productos dentro de portafolios que digamos que incluso ustedes como empresa de seguridad también los pueden utilizar. Pero pues aquí queríamos centrarnos como en esas soluciones del día a día de ustedes, ¿vale?